ya nos encontramos en Amashka, aquí en este mismo lugar donde ustedes han visto el video, ha recorrido el mundo y hoy volvemos aquí, pero acompañado de nuestro alcalde, del presidente de la comunidad, de los dirigentes, de la población y lo relevante, acompañado del director ejecutivo de Aequalia de Francia. Es una ONG que trabaja principalmente en el África, pero ellos vieron el video y tomaron mucho interés en este tema del agua. Acompañado con el ingeniero José Antonio de España. Vamos a ir en orden, vamos a pedir a nuestro alcalde que nos empiece a explicar cómo estamos, lo que ha avanzado aquí, la limpieza, pero explíquenos en qué estamos. En primer lugar, quiero hacer mi sincero agradecimiento al señor Fabricio, quien ha hecho el esfuerzo de estar acá. En realidad, para nosotros, hoy día es un día especial porque, como toda la población y más otras autoridades saben que afrontamos un problema puntual que es nuestro sistema de agua potable. En realidad, no es agua potable, es solamente agua entubado, que lo que estamos acá en estos momentos es el lugar, es la captación principal de nuestro agua potable. Y esto está alrededor, es una zona agrícola, donde los agricultores utilizan pues los venenos, insecticidas, lo cual a través del agua, con la lluvia o con el riego, ingresa a esta captación, que es prácticamente la contaminación para nuestra población. Entonces, peligrando la vida y la salud de nuestro pueblo, en especial de nuestros niños. Entonces, nosotros queremos hacerle el pedido especial a don Fabricio que nos apoye con el mejoramiento de nuestro sistema de agua potable del distrito de Amashka, y estoy seguro que nuestro pueblo le va a agradecer eternamente. Vamos ahora a presentar justamente a don Fabrici, director ejecutivo de la ONG Aequalia de Francia. Él tiene obviamente las palabras de aliento y obviamente las precisiones de lo que hay que hacer. Muchas gracias, lo siento, no hablo. Un poco. Donc moi je m'appelle Fabrice. Fabrice, je m'occupe de l'association Aequalia. Et nous répondons en règle générale à des appels. C'est vrai qu'en Afrique il y a beaucoup de soucis, mais je me rends compte depuis quelques jours qu'il y a également beaucoup de problèmes ici. Et l'eau devrait être une solution et pas un problème. Et je me rends compte que chaque problème au niveau de l'eau est différent d'un village à l'autre. Mais le point commun des problèmes de l'eau, c'est sur le manque de responsabilité des gens. Souvent un peu de formation, un peu d'éducation et un peu de civisme. Ça résout la moitié des problèmes. Ensuite, bien sûr, des améliorations technologiques amènent aussi des solutions. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas reprocher à l'agriculture de vouloir vivre ça. Mais il faut aussi respecter ceux qui font vivre l'agriculture. Parce que l'agriculteur ou l'agriculture, les industries agricoles doivent comprendre que ceux qui font vivre ces industries, c'est le consommateur. Los agricultores y la industria de agricultura deben comprender que quien hace vivir la agricultura son los consumidores. Et donc il doit se mettre en place un respect autour de cela. Bien sûr, nous n'arriverons pas à faire stopper
rapidement l'arrêt des pesticides, des herbicides. No podemos provocar la parada de los usos de los pesticidas y herbicidas, Mais il faut déjà faire comprendre qu'on peut raisonner l'agriculture. pero se puede hacer comprender que podemos razonar en los métodos de agricultura. Bien sûr, ça, ce sont des mots, il faut des fois des moyens, il faut des fois... Estas son palabras, pero para solucionar hace falta medios. Mais on doit associer à une action pour potabiliser l'eau, Debemos asociar a una acción para potabilizar el agua. on doit associer en fait une formation et Tenemos que asociar una une formación, création d'un comité au niveau de la municipalité pour gérer l'eau. una creación de un comité para gestionar ese agua. Donc c'est important de pouvoir responsabiliser des membres de la municipalité, Es importante responsabilizar miembros de la municipalidad qui sont les responsables de la qualité de l'eau, que son responsables de la calidad del agua et donc responsables de la qualité de vie des villageois. y la responsable de la calidad de vida de los vecinos del pueblo. Sachant que les agriculteurs habitent aussi, je suppose, Y que los agricultores sabemos que también viven en ese pueblo. ils sont aussi les premiers touchés Son par los ces... primeros también tocados por ese problema. Donc aujourd'hui, il faut avoir une réflexion assez large Hoy en día hay que tener una reflexión de quelles sont les solutions que déjà vous pensez en tant que villageois d'Amashka. hay que ir pensando en qué soluciones podéis aportar. Primero, C'est vrai qu'on peut se révolter, on peut crier, c'est pas bien, podemos c'est trop, mais revolucionarnos, chillar, chacun doit avoir une idée pero cada uno tiene que aportar una idea et une solution. y una solución. Ensuite, Luego, quand tout le monde cuando, trouve on va dire un terrain d'entente, cuando todo el mundo ya tiene un terreno de escucha, de entendimiento, l'association Equalia peut aider la ONG de Ah. Ecuador puede ayudar à faire accélérer les projets que vous avez. a acelerar los proyectos Pour gérer l'eau. para gestionar el agua. Donc nous sommes là pour ça. Et Y para eso, une ONG internationale comme la nôtre, una ONG internacional como la nuestra elle est là pour accélérer les décisions de l'État, está aquí para acelerar las decisiones de los estados, de los gobiernos, pour soutenir les initiatives prises par la commune. para sostener la iniciativa tomada por la comunidad. Parce que l'objectif, ce n'est pas de faire le travail à votre place. El objetivo no es de hacer el trabajo en vuestro lugar. L'objectif, c'est quand même que vous ayez une autonomie par rapport à cette ressource qui Al est, final es que tengáis ustedes una autonomía en el futuro. c'est une ressource qui est primordiale, qui est importante. Es una fuente que es primordial. Y Sans eau, pas de vie. si no hay agua, no hay vida. Donc aujourd'hui, la première étape, c'est La primera etapa d'apprendre au fil des semaines à bien se connaître et à responsabiliser certaines personnes pour savoir qui c'est qui peut gérer, el primer trabajo va a ser de movilizar las personas para poder qui peut gérer qui peut gérer les problématiques de l'eau, quién pondrá a gestionar los problemas del agua. qui sera après notre interlocuteur. Y luego será nuestro interlocutor para intervenir. Et nous allons donc écrire ensuite ensemble Luego vamos a escribir juntos un projet un proyecto qui peut vous redonner de l'autonomie et qui peut être géré par vous-même. y que os devolverá autonomía y que podréis gestionar ustedes mismos. Et ce que l'on peut amener de plus Lo que vamos a aportar pour vous aider, para ayudaros, c'est de faire savoir grâce à de haceros Romulo, grâce à plein de bonne volonté, on peut apprendre à faire savoir le problème. y a todos los que tienen una buena voluntad. Et une fois qu'on connaît, que les gens connaissent, que l'État connaît le problème, Cuando todo el mundo sepa el problema, incluso el Estado, il se doit d'agir. se deberá de actuar. Et quand une organisation comme la nôtre, qui est internationale, fait des choses pour une commune du Pérou, ça oblige l'État de faire quelque chose. Cuando una organización como la nuestra, que es internacional y actúa aquí en Perú, obliga al Estado a que ya empiece a actuar también. No Mais- nos va a dejar trabajar solo. Mais l'objectif, c'est pas de créer des affrontements. Pero nuestro objetivo no es de crear enfrentamientos. Il ne faut pas que le consommateur soit contre l'agriculteur. El consumidor no tiene que estar en contra del agricultor. C'est pas bien. No está bien. Il faut trouver des solutions ensemble, Hay que buscar soluciones juntos. parce que je le dis toujours, A veces siempre. on ne doit pas faire la guerre pour l'eau. No tenemos que hacer la guerra por el agua. L'eau n'est pas là pour diviser. El agua no está aquí para dividir a las personas. L'eau, elle rassemble. Tiene que unirnos. Parce qu'il faut savoir que là où il y a l'eau, il y a... Tiene. Parce que quand on parle de l'accès à l'eau, Cuando hablamos del acceso al agua, il faut raisonner l'eau, l'hygiène et l'assainissement. hay que pensar con el agua, en la higiene y el saneamiento. Donc c'est très important que dès le plus jeune âge, Cuanto más pronto se haga, On a- edades, on inscrive dans nos projets intentando de former les gens
à ces bonnes pratiques d'hygiène. Estamos apuntando ya a las personas a aprender de esa buena práctica. Des exemples tout bêtes, bien laver les fruits, bien laver les légumes, Un ejemplo, lavar bien la fruta, bien se laver les mains, ce n'est pas toujours un réflexe, no es siempre un reflejo. mais on diminue 30% des maladies. Podemos disminuir 30% de enfermedades con esa práctica. Donc un projet ne va pas que dans l'esprit technologique, un projet doit aller dans l'esprit El proyecto no va solo en el primer paso, qui va, on va dire, comment dire, forcer, initier para iniciar, forzar, cette motivar. motivation, la motivation pour pouvoir créer des comités de gestion. On en a, Es siempre el alcalde que va a motivar de crear mais tout le monde, hein, comité para que todo el mundo participe. tout le monde No participe. interesa que sean 4 y nada más. On Crean equipos para que todo gestione bien. ne doit pas se reposer sur une seule personne. No puede ir todo sobre una sola persona. Si Tout no le monde hay est concerné. una persona, no se hace nada. Es que es un conjunto, un equipo. Et l'union fait la force. La unión hace la fuerza. Y lo que obra en mis manos es justamente los frascos que se utilizan aquí en materia de insecticida para la agricultura. Y esta es una de las denuncias que se efectuó en el reportaje que hiciéramos en julio del año 2011 sobre el consumo de agua envenenada. Pero a esto se suma algo más. Acompáñenme a poder observar algo que no creo que hay que continuar practicando. Este plástico que toma 1000 años para poder degradarse. Esto contamina el ambiente de nuestra población. Y esto es lo que queremos educar a nuestros niños, a nuestros ciudadanos, para poder cuidar el agua de donde perciben y consumen y viven día a día. Mira, compañeros, acá mi ingeniero de otro país, gracias por buena voluntad, con buen suerte le ha llegado este momento acá a nuestro distrito de Amashka. De igual manera, compañeros, señor alcalde, más compañeros, los visitantes, a 4 caseríos, Puyán, Pishap, Shapashmarka, Matara, uno de presidente de agua potable y comunidad campesina de Metimais. Mira, compañeros, o señor ingeniero, nosotros de agua potable tenemos, ya son más de 35 años. Ya necesita ampliación o cambio de tubo. Los 4 caseríos estamos sufriendo de agua. Y otros compañeros, esa agua que tenemos viene Piedra Huascarán para 3.500 habitantes. Acá abajo del distrito de Amashka, ahí para arriba somos 4 caseríos, compañeros. Y le constata acá el señor alcalde de municipalidad. Por esa razón te suplico, mi ingeniero, nosotros también quiere que nos apoyen, por favor, ingeniero.